Hola a todos y esta semana vamos a seguir hablando del trabajo en equipo. Para los que vierais el vídeo de la semana pasada, recordar pues que hablábamos que los equipos no siempre se encontraban en la misma fase y que eso implicaba un mayor o menor rendimiento y que, bueno, pues que no siempre daba la casualidad y teníamos la suerte de poder elegir nuestro equipo, es decir, entrar en la primera fase, en la fase de composición o de desarrollo un poco de ese equipo, sino que muchas veces nos encontrábamos que teníamos que liderar o coordinar pues un equipo que ya estaba hecho y que, bueno, pues al que nosotros normalmente no podíamos añadir nada. Entonces veíamos las cuestiones que había que tener en cuenta a la hora de, bueno, pues de montar un equipo desde el minuto cero, ¿no? Y hoy pues vamos a ver qué podemos o qué estrategias podemos implementar cuando ya el equipo pues ya tiene su composición, etcétera, etcétera, ¿vale? En primer lugar, yo os diría que si tenéis la posibilidad, pues que metáis a alguien nuevo, es decir, que aunque el equipo esté básicamente constituido, si tenéis la posibilidad que metáis a alguien nuevo. ¿Por qué? Porque en todos los equipos, siempre que alguien pues se introduce de nuevo en él, es como que todo vuelve, todo se agita, ¿no? Y todo vuelve, incluso mejor dos personas en lugar de una, ¿no? Porque al estar los roles ya establecidos y quitar una persona y poner otra y tal, es más fácil incluso el adjudicar roles y que el equipo vuelva a la primera fase. La fase siempre de todos los equipos es una fase como mucho más amable, donde bueno, pues todavía la gente no tiene confianza y bueno, y es difícil pues que al principio se produzcan una serie de conflictos en el equipo. Entonces, bueno, pues es una fase en la que los individuos del equipo pues se están todavía conociendo y están un poco aprendiendo a interrelacionarse, que es por lo que decíamos en el vídeo de la semana pasada, que era en esta primera fase, pues normalmente los rendimientos no estaban a tope, es decir, no era una fase en la que el equipo rindiese a tope. Cuando nosotros bueno, pues nos dan un equipo para trabajar con él y nos dan la posibilidad de meter alguna persona, bueno, pues de alguna manera es como si el equipo, logramos que el equipo vuelva un poquito a la primera fase, ¿no? Hasta que todo el mundo se acople y hasta que todo el mundo, bueno, pues vuelva a integrarse y las funciones vuelvan otra vez a aclararse, queden establecidas y tal. Entonces, si nos da la posibilidad de hacer esto, lo ideal desde luego es que introduzcamos alguna variable en los equipos, ¿no? Introduzcamos alguna persona que nos permita incluso volver a estructurar determinado tipo de roles, estudiar determinado tipo de funciones y determinado tipo de tareas. Porque si no, lo que nos va a pasar es que si es un equipo ya establecido, pues, y los roles no están bien adjudicados o las tareas no están muy claras, esto nos va a costar muchísimo más, nos va a costar el doble. Entonces, siempre que se introducen personas, pues siempre es más fácil el justificar ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, en primer lugar, habría que tener en cuenta el poder, la posibilidad, si tenemos la posibilidad, pues de meter una o dos personas, dependiendo del número de personas que tengamos, que pudiesen alterar y que pudiesen justificar un poco el cambio de roles, de funciones y de tareas, porque eso tiene que quedar muy estructurado. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos que tienen esas personas un poco de interrelacionarse entre ellas? Otra de las cuestiones importantes entonces que habrá que hacer con el equipo, si no podemos hacer eso, es trabajar sobre ciertos valores. Los valores probablemente más interesantes para trabajar con equipos sean el valor, por ejemplo, de la humildad, que ya lo comentábamos en su momento, el valor, por ejemplo, de la humildad, pues lleva a que si en un momento dado, por el bien del equipo, hay algún día, por ejemplo, pues que no estés del todo bien y alguien del equipo puede echarte una mano, pues por ejemplo que seas lo suficientemente humilde, ¿no? Como para dejarte ayudar.
o por ejemplo, para que en detrimento a lo mejor de las flores que te puedas colocar, ¿no?, como individuo dentro del equipo, lo que te prime sea la meta, el conseguir la meta o el objetivo de realmente, por ejemplo, del equipo. Por ejemplo, pongo un caso, en un equipo, por ejemplo, de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol, el que en un momento dado, si tú tienes la pelota, pero ves que estás totalmente rodeado por todas las personas y ves que tu compañero no tiene la pelota y tiene todas las posibilidades de coger, de tirar y meter gol, pues por el bien del equipo, pasárselo al compañero, aunque tú tengas menos goles, ¿no? Eso es un poco lo que sería primar el bien un poco del equipo, ¿no? El ser un poco generoso y a la vez ser humilde, ¿no? O, por ejemplo, si hay un día que tienes fatal y que no paras ni un solo gol o lo que sea, pues ese día pedir incluso que te cambien, ¿no? El que pongan a otro portero. Es decir, un poco el valor de la generosidad y de la humildad que va unido, ¿no? Es como una moneda de doble cara. Luego también el compromiso. Pues hacia el proyecto, el compromiso de las personas del grupo, ¿no? El compromiso un poco hacia ese fin y a ese objetivo que se tiene que tener, de manera que si en algún momento pues falla algo, hay que echar un poco de más horas, hay que trabajar un poco más fuerte, etcétera, etcétera, se hace por el bien un poco y por el objetivo, ¿no?, que se pretende conseguir en favor del objetivo que hemos marcado. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener muy clara es que todo el mundo tiene que tener clara cuál es la meta, el objetivo y el fin al que todos deben de ir. Es decir, la misión es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento que no quede muy clara la misión, que no sea una misión además en la que uno se entusiasme, hablábamos del tema también del entusiasmo y del tema un poco de la motivación. Entonces, mientras no tengamos una visión de alguna manera o una misión también compartida, que sea ilusionante, etcétera, etcétera, pues cada componente del equipo irá remando en una u otra dirección. Entonces, hay que trabajar eficazmente el tema de que todos tengan muy claro cuál es esa misión que tienen que conseguir, cuál es ese objetivo, cuáles son esas metas y esos fines, y que todos remen a favor de esa cuestión como objetivo prioritario. También el tema de la comunicación, es decir, hay que tener muy claro, nunca puede haber problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque en teoría hemos detallado muy bien cuáles son las funciones, pero tampoco debería haber problemas de comunicación dentro del equipo. Hay que pensar que un equipo está compuesto de personas, que las personas se relacionan y que además incluso esas personas del equipo pues casi están más tiempo que a lo mejor con sus propios familiares, con sus propios amigos, etcétera, etcétera. Luego puede en un momento dado surgir momentos de roces, surgir momentos de cansancio entre las personas del equipo, puede surgir momentos en los que algo no quede claro, ¿no? Y entonces esos fallos de comunicación van a entorpecer el rendimiento del equipo, bien sea porque no haya quedado claro algún tipo de tarea, de función o lo que sea, bien porque no se ha logrado a través de la comunicación, pues o a lo mejor de una comunicación asertiva o mediante una comunicación que resuelva un conflicto determinado o lo que sea, resolver algo que luego posteriormente va a quedar enquistado y que eso va a acabar perjudicando al equipo. Y luego ya por último, pero no por ello menos importante, es el tema de las expectativas. Es decir, normalmente hay que dejar muy claro cuáles son las expectativas del grupo frente a cada uno de los miembros y cuáles son las expectativas de esos miembros frente al grupo
e incluso me atrevería a decir más frente a cada uno de los individuos de ese grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como son muchísimas horas y es mucha la relación que se mantienen con el equipo, cuando alguien del equipo no recibe de alguna manera lo que esperaba, pues es como que de repente se separa del grupo, se desintegra del grupo y eso afecta al rendimiento del grupo. Y hay otra de las cosas que además estas expectativas, este fallo en las expectativas puede inducir incluso a que falle algo que debería haber en todos los equipos, que es el tema de la confianza. Pensemos que hay equipos incluso, por ejemplo, pues los de policías, por ejemplo, grupos especiales de Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad, por ejemplo, en el que la confianza y las expectativas pues deben de ser primordiales. ¿Por qué? Porque si tú no tienes confianza, por ejemplo, en que un compañero va a dar lo que sea oportuno por salvarte en un momento dado de peligro, pues lógicamente no vas a poner el 100% pues en ese equipo, en ese trabajo, ¿no? Y eso va a afectar gravemente al rendimiento. Y yo creo que con esto, teniendo en cuenta todos estos factores y trabajando todos estos factores clave, podríamos llegar a conseguir un poco tener un equipo de alto rendimiento. La semana que viene, si así lo deseáis, si nos lo hacéis saber, ya sabéis, como siempre, nos lo hacéis llegar o en comentarios en la casilla de abajo del vídeo, a lo mejor podíamos hablar sobre las diferentes fases por las que pasan los diferentes equipos, ¿no? Que ni sabéis que son todos pasan por las mismas más o menos fases, pero no en los mismos tiempos ni con los mismos tiempos. Y y cada fase pues tiene un rendimiento más o menos alto, ¿no? O menos alto de cara pues un poco a lo que es la productividad, ¿no? A llegar al culmen, ¿no? De lo que puede conseguir el equipo. Entonces, si lo deseáis así, pues decirnos algo en comentarios, como os he dicho, o por los medios que normalmente nos lo hacéis llegar. Y entonces trataríamos sobre esto de las fases, sobre cómo afecta cada fase al rendimiento del equipo y cómo incluso podemos pasar de una fase a otra o intentar pasar de una fase a otra de manera un poco más acelerada o menos, o mantenernos en una fase de alto rendimiento para el equipo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no se os olvide darle a la campanita y suscribiros al canal para que os vayan llegando todos los vídeos que vayamos haciendo de este tipo. Y bueno, por mi parte, pues desearos que tengáis una feliz semana y un abrazo a todos.